Hola a todos, buenos días. Retomando, como decimos, lo prometido es deuda. Este es el video con el que vamos, vendría siendo el tercer video de lo que es el Evangelio de San Lucas. Entonces, retomamos nuestras clases para quienes ya estuvieron conmigo el semestre pasado y también ya tienen que irles dando seguimiento a las personas de nuevo ingreso para que no se atrasen y vayan al paso con nosotros, ¿sí? Bueno, entonces, en la última clase vimos de la página 99, los cuestionarios que están ahí, vimos los que correspondían al texto 1 y texto 2. Quiere decir que entonces, en este caso, este video es del texto 3. Bueno, texto 3. Tenemos que leer las citas bíblicas que dicen Lucas 4 del 16 al 21 y Lucas 24 del 13 al 35. Ay, mil disculpas, ¿verdad? Antes que nada, yo ya voy de lleno a la clase y se nos olvida lo más importante que es ponernos en manos del Espíritu Santo para, pues, que nos ilumine y que podamos sacar el mayor provecho de nuestras clases. Mil disculpas, entonces iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones para que podamos apreciar el bien, recibir su consuelo en las penas, su fortaleza en los momentos difíciles y su entusiasmo para obrar el bien. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, seguimos con nuestra clase. Entonces, sabiendo de qué tratan estos textos bíblicos, Lucas 4 del 16 al 21 es la perícopa que nos dice Jesús en Nazaret. Y nos habla de que Jesús vino a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga el día sábado y leyó el profeta Isaías, el texto bíblico que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar la buena nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos, para proclamar un año de gracia del Señor. Y también dice, hoy se ha cumplido esta escritura que acabas de oír. Obviamente yo no se los transcribo tal como está en la Biblia, ¿no? O sea, pero sí les doy un comentario generalizado para que ustedes recuerden de qué tratan estos textos. Lucas 24 del 13 al 35. Dice, los discípulos de Maús. Conversaban todos, o sea, nos habla de que iban sobre el camino, iban conversando de todo lo que había sucedido. Jesús se acerca a ellos, pero ellos no lo reconocen. Ellos iban tristes comentando que ellos pensaban que Jesús es el que iba a liberar a Israel. Unas mujeres dicen que la tumba estaba vacía y que él está vivo. Jesús, que se ha integrado con ellos, les explica que era necesario que el Cristo padeciera para entrar en su gloria. Les explicó lo que decían de él las escrituras y pues ellos lo van escuchando, van aprendiendo, pero no lo reconocen. Entonces luego cuando ya es muy tarde, Jesús ya se va a retirar y entonces ellos le dicen, no te vayas, quédate con nosotros y entonces lo invitan a comer. Al sentarse a la mesa, Jesús dice que tome el pan, lo parte, primero lo bendice, lo parte y se los empieza a dar. Al momento que hace este signo, ellos inmediatamente lo reconocen. Entonces lo reconocieron, pero él desapareció. Regresaron a Jerusalén diciendo, es verdad, el Señor ha resucitado. Bueno, entonces ya vimos qué es lo que dicen estos textos, ¿verdad? Entonces nuestra primera pregunta dice, ¿qué dicen estos textos? Bueno, ya lo leímos. En la pregunta segunda, ¿de qué hablaban? Dice, en la primera cita Jesús les habla de la llegada del reino, pero no lo creen y lo rechazan. En la segunda cita habla de la aparición de Jesús resucitado a algunos de sus discípulos, pero ellos no lo reconocen al principio, sino hasta después. Bueno, entonces vamos a empezar a ver. En la primera cita de Jesús en Nazaret,
Nos habla de que Jesús él llega a la sinagoga y él habla de, pues él lee pues algunos textos del profeta Isaías. ¿Qué es lo que nos habla acá la Biblia? Nos dice que Jesús es rechazado, ¿verdad? O sea, ellos se violentan. Y aquí en alguno de los otros evangelios hay un comentario ahí de que dicen, ¿quién es este? ¿Cómo se atreve si conocemos a su familia? ¿Cómo viene a decir que él es el que viene, él es el enviado, él es el Mesías? Y la gente se violenta. Entonces, pues viene de ahí un dicho muy común que nosotros tenemos, ¿verdad? Que dicen, nadie es profeta en su propia tierra. Y nosotros en nuestras familias lo podemos constatar. Puede ser que si nosotros damos un consejo, un comentario, pues no sé, alguna opinión en otro lado, a veces es más valorada que dentro de nuestra propia familia. Sí, entonces es un poco más difícil. Yo siempre he pensado que evangelizar a nuestra propia familia es una de las situaciones mucho más complicadas y difíciles que salir a evangelizar a otras personas, porque las personas que están en nuestra familia nos conocen y como que siempre están a la defensiva, ¿verdad? Si nosotros les decimos algo, en lugar de ver si lo que les estamos diciendo es correcto o les es bueno para ellos, lo primero que hacen es atacarnos con aquello que conocen de nosotros. Entonces, pues es un poco más complicado. Yo aquí veo esa parte en estos evangelios y Jesús no es la excepción. Él llega, pero como él es de ahí, lo conocen, no le dan la credibilidad a lo que él llega a predicar. No creen en él, lo rechazan. Y la otra es, en la otra cita, lo que yo puedo entender es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando nosotros vivimos en una gran preocupación? Cuando nosotros tenemos muchas preocupaciones es cuando más trabajo nos cuesta ver el rostro del Señor. Normalmente tenemos tendencia a sentirnos como que un poquito abandonados, a veces un poquito traicionados, porque hemos establecido una relación equivocada con Dios. Hemos establecido una relación así como de yo te doy, tú me das. O sea, yo oro, yo trato de portarme lo mejor que pueda y entonces tú me tienes que dar todo lo mejor para mí o al menos lo que yo considero que es lo mejor para mí. Cuando estas situaciones no llegan, entonces yo me siento como defraudada, o sea, es como decir, oye, yo he cumplido, yo he tratado de hacer mi parte y pues tú no has cumplido con la tuya. Entonces, esa es una mala situación, una mala relación que establecemos con Dios. Dios es misericordia, Dios es gratuidad. Y Dios no se equivoca para nada en lo que permite. O sea, porque a veces nos pasan cosas difíciles, cosas complicadas, y no es que Dios nos las mande. O sea, y gracias ahorita esta pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? No es que Dios nos mande castigos o situaciones, sino suceden cosas que a veces nosotros mismos hemos propiciado. Y pues nosotros como buenas personas, como hemos hablado en otras ocasiones, siempre buscamos a quién culpar sin querer reconocer como nosotros. Nosotros con esta pandemia podemos sacar una gran enseñanza. ¿Qué hacen los papás con los hijos cuando de repente sienten que ya han hecho muchas cosas, pues no tan buenas, ¿verdad? Los papás corregimos, hacemos llamadas de atención. Y entonces yo pensaría, con esta situación que está pasando, tendríamos que cuestionarnos qué hemos hecho, cómo hemos vivido, qué tanto, o sea, cómo hacemos tantas cosas con las que ofendemos a Dios. Entonces, pudiera ser que esto que está sucediendo es como una llamada de atención, como decirnos, como si Jesús o Dios nos dijera, oye, abusado, te sientes como que muy poderoso, estás ensoberbecido con tu poder y mira que yo puedo en el momento que yo quiera ponerte de rodillas, ¿no? Y y entonces no que él nos esté mandando esta situación, sino que él permite que pasen situaciones como estas y nosotros tenemos que cuestionarnos qué nos quiere decir Dios con esto.
¿Sí? Bueno, ese es mi punto de vista. Retomando con nuestro tema es cuando estamos en graves problemas, cuando tenemos mucha angustia, mucha preocupación, estamos tan inmersos en la tristeza, en la pena, en la preocupación, que es cuando menos podemos reconocer el rostro del Señor. Y Él siempre está con nosotros. Entonces, en este caso, yo pensaría que es parte de lo que nos quieren mostrar en una cuestión práctica, ¿sí? Porque en cuestión teológica, pues tendríamos que hacer un análisis detalladísimo de lo que es como si hiciéramos una lección divina de esta perícopa. Pero bueno, no es parte de nuestro curso, ¿verdad? Pero pues en términos generales, creería yo que eso es algo que Dios pues como que nos da una llamadita de atención y tendríamos que pensar, ¿sí? Luego nos dice, tercera pregunta, ¿dónde están? Primero en Nazaret y después en Emaús. O sea, en la primera parte nos dice que se fue a Nazaret, donde él había sido criado. Y en la segunda nos dice que iban los discípulos para Emaús, que inclusive llegaron a Emaús porque ahí fue donde lo reconocieron, ¿verdad? Entonces, en esas dos partes. ¿Quién lo dice? O sea, ¿quién nos está diciendo estas cosas? Pues en este caso estamos analizando el Evangelio de San Lucas, entonces es San Lucas el que nos lo dice en su Evangelio. ¿De quién habla? Pues de Jesús. ¿Qué relación hay con las escrituras? Aquí nos dice el cumplimiento de las profecías y el cumplimiento de lo dicho por Jesús de que resucitaría. O sea, ¿qué es lo que les dice cuando van a Emaús? O sea, van nosotros todos preocupados porque dicen, es que nosotros pensábamos que él iba a ser el liberador, que él era el Mesías. Pues sí, pero es que ellos habían malentendido la situación, ¿verdad? Ellos pensaban que iba a ser una liberación física, una liberación material de la opresión que tenían de los romanos. Ellos decían, este va a ser un guerrero que va a venir, va a encabezar, va a liderar a todos los judíos contra los romanos para expulsarlos de aquí. Nunca les cayó el 20, al menos hasta después de la resurrección, es que Jesús venía a hacer una liberación, pero una liberación espiritual, liberación del pecado. ¿Sí? Entonces, pues ahí había un error. Entonces, eso es lo que por eso les ve explicando. A ver, esto que pasó de la crucifixión es algo que tenía que suceder porque ya estaba en las escrituras. Y si no, en la clase, en el curso, en la clase anterior, vimos cómo en las profecías también del profeta Isaías, en todo lo que es el canto del siervo de Yahvé, ahí nos está hablando de todas las profecías de lo que iba a ser la pasión y la muerte de Jesucristo. Entonces, pues eso es lo que nos está enseñando, que sí se cumplen las escrituras, que en él se cumplieron las escrituras. Y luego, obviamente, en el segundo, en el de Maús, es donde les está diciendo, ¿se acuerdan que él había dicho que iba a resucitar, que al tercer día resucitaría? Bueno, pues ya resucitó. Y entonces cuando les parte el pan y los bendice, es cuando se les abren los ojos del corazón también, y entonces lo reconocen, pero entonces Jesús se va, ¿sí? Jesús se desaparece. Entonces, con esto ya vieron que ya vimos el texto 3. Ahora nos vamos rápidamente al texto 4. El texto 4 nos dice Hechos 2 del 14 al 36 y 28 del 30 al 31. En Hechos 2 del 14 al 36 la pregunta nos dice, ¿quiénes hablan en los textos? Bueno, vamos a ver de qué tratan los textos. Dice la perícopa que se llama Discurso de Pedro a la gente. Y dice, derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes verán visiones, los ancianos tendrán sueños. También derramaré mi espíritu sobre mis siervos y siervas. Haré prodigios en el cielo y signos en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Jesús fue entregado según el designio determinado de Dios.
Fue clavado en la cruz, pero Dios lo resucitó. Dios había asegurado bajo juramento que se sentaría en su trono uno de su linaje. Dios ha constituido Señor y Cristo a Jesús, quien fue crucificado. Eso nos dice en la primera perícopa. En la segunda, de Hechos 28, del 30 al 31, es el epílogo. ¿Qué es el epílogo? Pues ya es lo último, ¿verdad? Dice, San Pablo predicaba el reino de Dios, enseñaba lo referente a nuestro Señor Jesucristo, enseñaba con toda valentía y sin importar las dificultades que se le presentaran. Aquí, ¿qué es lo que estamos mirando? Que hasta lo que fue el texto 3, estamos leyendo los evangelios. Y en el texto 4 ya estamos mirando hechos de los apóstoles, ¿sí? Bueno, entonces por eso ya no me está hablando de que es Jesús el que se esté dirigiendo directamente a las personas, sino que aquí ya los que se están dirigiendo a toda la comunidad ya son los apóstoles, ¿sí? Entonces aquí lo primero me está hablando del discurso de San Pedro a la gente y en la segunda cita ya me está hablando de San Pablo. O sea, ya está así como que al final San Pablo, porque se recuerdan que ya pasó por todo lo que fue la persecución a las primeras comunidades y luego su conversión. Y luego, pues no, aquí por eso nos dice epílogo. La palabra epílogo es ya casi al final de la vida de San Pablo es que viene estas citas. Entonces aquí nos dice, primera pregunta, ¿quiénes hablan en los textos? En la primera, San Pedro, el profeta Joel e Isaías, que es a los que está haciendo referencia San Pedro, y San Pablo en la segunda pericopa, ¿sí? Luego dice, ¿en dónde están? ¿Dónde estaba San Pedro y dónde estaba San Pablo? Pues dice San Pedro y San Pablo, los dos están en Jerusalén. Luego nos dice, ¿qué dicen? Lo escrito, dice, lo escrito de las citas bíblicas. O sea, ¿a qué se refieren? Bueno, ya las leí, ¿verdad? Ya les di así como que un panorama general. ¿Qué hacen? Dice, San Pedro proclama la resurrección de Jesús y habla del Espíritu Santo y de todas las gracias que del Espíritu Santo reciben. Se recuerdan que San Pablo, igual que los demás apóstoles, no habían empezado pues ahora sí que a cumplir con lo que el mandato que les había dicho Jesús, vayan hasta los confines del mundo y proclamen la buena nueva. Pero no lo habían hecho. ¿Por qué no lo habían hecho? Porque todavía no llegaba el Espíritu Santo. Hasta que llegue el Espíritu Santo es cuando ellos se llenan de valor, cuando comprenden muchas de las cosas que Jesús les había dicho o de las que él había hecho. Empiezan a entender de manera, pues a lo mejor como que inicial, ¿no? Porque San Pedro, pues era una persona sencilla, llena de fe, llena de amor, pero finalmente es San Pablo el que al final, él como erudito que es, como buen fariseo, él es el que empieza así como que a buscar un sentido teológico a todas las palabras de Jesús y a todas las acciones de Jesús y ya nos va dando una explicación como que más clara, porque los evangelios todos nos hablan de lo que hace y dice Jesús, pero ¿quién es el que nos explica el sentido teológico de todo lo que hizo y dijo? Pues ese ya es San Pablo. San Pedro y los demás apóstoles en su momento también, pues trataron de expresar algo de lo que Jesús les había dicho, pero ellos realmente se abocan a proclamar el evangelio, que era a proclamar la buena nueva, o sea, a decir, el reino de Dios ya está aquí, ya vino el Mesías, ya fue crucificado, él hizo estos milagros, él hizo esto, él hizo el otro, nos dijo esto, nos dijo el otro, y hasta allí.
pero es San Pablo el que se profundiza muchísimo más. Entonces, en lo que es el próximo curso, que es este Nuevo Testamento 2, es donde vamos a leer todas las epístolas de San Pablo y donde verdaderamente le vamos a conocer un poquito más y vamos a ir mirando cómo San Pablo con toda esa pues esa sabiduría que tenía como fariseo, que era y que se conocía todo el Antiguo Testamento, pero sí al dedillo. Él fue alumno de este otro gran rabino que fue este Gamaliel. Entonces, pues es una persona muy preparada que entonces no se conforma con saber lo que Jesús hizo y dijo, sino que él analiza, eso es analizar, profundizar, es encontrar el sentido teológico de las palabras y de los hechos de Jesús. Bueno, entonces dice, bueno, pero volviendo al asunto, es todo esto sucede, todo esto, ellos empiezan a tener valor, predican y todo, hasta que llega el Espíritu Santo. Y fíjense que acá podemos hacer una observación. Nosotros hemos visto a los judíos, o sea, o hemos leído el Antiguo Testamento, hemos leído muchas cosas, hemos escuchado las sagradas, el Santo Evangelio en las misas, en todos lados, lo hemos leído aquí también. Y podemos ver pues todo lo mal que actuaron en determinado momento los judíos. Pero pues no deberíamos de ser tan duros con ellos si nos ponemos a razonar que nosotros podemos entender, podemos comprender, podemos saber, porque nosotros ya tenemos la gracia, ¿sí? Ya recibimos muchas gracias del Espíritu Santo en nuestro bautismo. ¿Sí? Los apóstoles, San Pablo y todos a través del bautismo y a través de la conversión, pues ya recibieron, pero sobre todo a través del bautismo, recibieron los dones del Espíritu Santo, ya tenían la gracia del Espíritu Santo, la gracia de Dios que llega a través de Pentecostés. Pero los judíos no tenían nada de eso. O sea que si ellos cometían un pecado, pues el pecado se quedaba ahí, o sea, y ellos no tienen con qué defenderse porque no tienen las gracias del Espíritu Santo. Porque no hayan creído y la hayan rechazado, bueno, pero finalmente ellos no tienen nada de las bendiciones, de los dones, todos los dones que recibimos del Espíritu Santo para poder comprender y para abrir nuestro corazón a la fe, al amor, a la caridad, a la esperanza de lo que es Dios, de lo que es Jesús. Ellos no tienen nada de eso, o sea, están como quedando palos de ciego con sus propias fuerzas, sin la ayuda de Dios. ¿Por qué? Pues porque no están bautizados, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que ahí es algo que tendríamos que considerar para no ser a veces tan duros con nuestros juicios en relación con los judíos, y no solo, bueno, en esa época los judíos, pero ahora en nuestra actualidad, ¿quiénes son los que tampoco están bautizados? ¿O quiénes son los que no tienen las gracias del Espíritu Santo? Pues ahí tenemos a los mormones o a los testigos de Jehová, ¿verdad? Entonces, muchas situaciones como esas. Dice, ¿a quién le predican? Pues San Pablo, sí, San Pablo y San Pedro, pues de momento le empiezan a predicar al pueblo de Israel y ahora a todos nosotros. ¿Por qué a todos nosotros? Pues porque ahora nosotros somos el nuevo Israel. Nosotros ya somos los que fuimos acogidos por el Señor después de los judíos. Al ser rechazado por los judíos, pues ya nosotros como que por allí nos colamos, ¿verdad? Que en clase anterior ya hablamos de esa parábola tan bonita de las bodas del hijo del rey, ¿verdad? Que entonces, pues cuando manda a traer a los invitados especiales y estos no aceptan la invitación, dice, bueno, pues salgan a las calles y a los que encuentren vienen para acá y ahí nos colamos nosotros. Bueno, pues con eso, fíjense, ya terminamos el texto 4. Y luego nada más viene el cuestionario que dice afirmación del conocimiento, cuestionario que está en la página 100. Nos dice la primera pregunta, dice, señala al menos 3 características de la obra de San Lucas. ¿Qué características encontramos en el Evangelio de San Lucas?
que San Lucas es el único que nos relata la infancia de Jesús y tiene frecuentes giros semíticos. ¿Qué cosa es un giro semítico? Es la referencia a las costumbres judías. Esto lo podemos ver en Lucas 1 del 9 al 10 y en Lucas 1 del 59 al 60. O sea, esos son ejemplos que yo les pongo, porque tiene muchísimas más citas, pero bueno, no vamos a enumerarlas todas aquí. Les doy estas. Si ustedes leen esas citas, se van a dar cuenta a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Luego dice, otra que les pongo, dice, hace altos en sus relatos para resumir los aspectos que desea resaltar o el progreso de la acción. En Hechos 2:42, en Hechos 6:7 y en Hechos 12:24. O sea que él hace así como que, a ver, nos explica un pedacito y luego, a ver, alto, nos dice algo de lo que dijo Jesús o que sucedió y de repente es alto. Ahora nos da una pequeña explicación qué es lo que quería decir esa acción o ese dicho de Jesús. Y entonces luego nos dice, como buen historiador, se preocupa por situar lo más preciso posible los sucesos de la historia. ¿Se acuerdan que al principio, cuando empezamos a analizar el Evangelio de San Lucas, que se lo dedica a Teófilo, qué es lo que dice? Yo me he dado a la tarea de hacer una minuciosa investigación muy detallada, muy cuidadosa para llegar con las personas que estuvieron presentes, que fueron testigos de lo que te voy a narrar. O sea, yo no me voy a andar nada más con me dijeron, supe, porque se acuerdan que esto funciona como teléfono descompuesto. Cada quien le quita o le pone de acuerdo a su entender. Entonces, él no quiere que haya esas distorsiones, por eso se va a la fuente. Dice a aquellos que estuvieron presentes en el momento que sucedieron las cosas. Entonces, esta situación, entonces esto le da el pie a que tenga un evangelio como que mucho más organizado, ¿sí? Porque nuestros otros evangelistas se dieron a la tarea de ponernos, de narrarnos los dichos y hechos de Jesús, pero como que están a veces un poquito desordenados, o sea, en cuanto al hecho de decir, ellos se acordaron de algo y lo plasmaron por escrito. Se acordaron de otra cosa y la pusieron por escrito, pero no les importó si esto sucedió antes que esto. Entonces a lo mejor están invertidos, ¿verdad? En el caso de San Lucas no sucede así, él es mucho más, es una persona muy culta y entonces él se va a la cronología. O sea, ¿qué es la cronología? El cuidar las fechas, los tiempos. A ver, esto pasó antes, bueno, lo tengo que escribir antes y esto pasó después, lo pongo después. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere que es un buen historiador y que se preocupa por situar lo más preciso los sucesos de la historia, o sea, que va ordenadito, ¿sí? Luego dice, pregunta 2, ¿cuál es la repetición con la que termina y empieza el Evangelio y los hechos? ¿El Evangelio con qué empieza? Que hablará de Jesús desde sus orígenes. O sea, él nos dice, yo me voy a ir a hablar de Jesús desde sus orígenes. Y en Hechos dice, hablará de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. Volvemos a la cronología, ¿verdad? O sea, que él no va a empezar desde una parte media y luego se va a regresar al inicio, no, no, no. Él desde el principio. Y entonces por eso es que en el Evangelio, pues se acuerdan que empieza desde con lo que ¿cómo dice? Desde la infancia de Jesús, ¿verdad? O sea, yo me voy a ir desde el principio, o sea, no te voy a empezar a hablar desde su vida pública porque eso va después de lo que sucedió en su infancia. Entonces ya vamos mirando como si tiene muchas diferencias. Luego dice,
En eso termina inicia el Evangelio y los Hechos. Ahora vamos a ver en qué terminan. El Evangelio termina diciendo, habla de que vivían con gozo y que siempre bendecían al Señor. O sea, ¿qué fue? Después de que vieron la ascensión los apóstoles, nos dice que se regresaron bien felices los apóstoles a Jerusalén y que entonces, mientras llegaba el Espíritu Santo, se dedicaron a vivir en comunidad, unidos, felices, haciendo oración, alabando al Señor, siempre con mucho gozo. Eso nos dice en el Evangelio. ¿Y cómo terminan los hechos? Los hechos terminan diciendo, habla de que Pedro predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente a Jesucristo con valentía, sin estorbo alguno. Con valentía, sin que nada le preocupara. De alguna manera estamos hablando algo similar a lo que nos dice el Evangelio, con gozo, con paz. O sea, no se preocupaba de nada y no estaba preocupado, me van a encarcelar, no. O sea, él con alegría, con gozo, proclamaba el Evangelio hasta los últimos días de su vida. Ambos hablan de la ascensión y del mandato pascual. ¿Cuál fue el mandato pascual? Vayan y hagan discípulos a todo el mundo, ¿sí? Y en la ascensión, o sea, ¿qué fue lo que les mandó? Vayan y lleven la buena nueva hasta el confín del mundo. Entonces ya vieron cómo son bien similares tanto el inicio como el término de su primer libro y de su segundo libro, que dijimos que aquí estamos analizando como si fuera un solo libro, ¿verdad? Lo que es el Evangelio y los Hechos. Pregunta 3. Señala al menos 3 rasgos de Lucas. Pues esta pregunta está así como que a veces algunos se pueden confundir, ¿verdad? Porque la pregunta 1 con la pregunta 3 son como que muy parecidas. En la 1 me dice, dame 3 características y en la otra me dice, señálame 3 rasgos. Pues como que los rasgos son un poco como las características, pero bueno, vamos a señalar otras más, dice. Hace una continuación del Evangelio con un segundo libro, Hechos de los Apóstoles. O sea, es tan buen historiador que él no se limitó como los demás apóstoles hasta donde se va Jesús, ahí ya se acabó todo. No, él dice, a ver, él dijo que iba a enviar el Espíritu Santo, yo te voy en mi siguiente libro, te voy a dar la continuación para que tú veas que Jesús cumplió su promesa, nos mandó al Espíritu Santo. Él dijo que él iba a estar con los apóstoles hasta el fin de los tiempos y que nunca los iba a dejar solos. Bueno, te voy a empezar a narrar cómo empiezan a vivir las primeras comunidades y cómo Dios siempre está con ellos sin importar lo que esté pasando, ¿sí? Bueno, entonces aquí dice otro aspecto. Resalta que la buena nueva es para los pobres, para los pecadores, para los menesterosos y para los marginados. O sea que no hace hincapié en que obviamente todos somos pecadores, ¿verdad? Entonces el Evangelio es para todos, ¿sí? Todos podemos ser pobres, porque somos pobres, si somos pobres de espíritu, y no está hablando de los pobres materialmente hablando, ¿sí? También esos, porque desgraciadamente vivimos en un mundo en donde a veces la mayor, el mayor amor a Dios, la mayor fe a Dios, a veces se da entre la gente más pobre, económicamente hablando, ¿verdad? Pero también puede haberlo entre la gente de buena economía, ¿sí? Entonces dice, se dirige a todos con gran ternura. O sea, él nunca habla de castigos, de cosas, sino que aún en sus narraciones, él trata siempre de expresar mucho cariño. Por eso se le llama a su evangelio el evangelio del amor, porque él en todo momento habla del gran amor que Dios le tiene al hombre y que todo lo que hizo fue por amor al hombre. ¿Sí? Bueno, entonces desde el principio llama Señor con S mayúscula,
Señor a Jesús. Aquí ya vimos que en la clase anterior hablamos de que cuando él escribió su evangelio en griego y que en la traducción que ya tenemos a nuestro español latino, ya utiliza mucho la palabra Señor, pero él en todo su evangelio, en la escritura, digamos en los textos originales que él deja escritos en griego, él siempre se refiere a Dios como Dios. ¿Por qué no utilizaba la palabra Señor? Porque ya vimos en la clase anterior que la palabra Señor no la quería utilizar mucho porque los emperadores romanos también se le llamaba Señor al emperador romano. Entonces él por eso evita un poco la palabra Señor y él desde un principio habla de Dios. ¿Por qué a él, los otros evangelistas no? Porque recordemos que los otros evangelistas son judíos y para ellos la palabra Dios era sagrada, o sea, no era algo que pudieran decir ellos. Entonces, San Lucas, como es un griego y viene de la cultura helenista, para él sí es más accesible hablar de Dios. Entonces él menciona desde un principio la palabra Dios. Y aquí nos dice pues que menciona con mucha frecuencia la palabra Señor con S mayúscula que en estos casos para nosotros es Dios. Enfatiza la dignidad de la mujer. Es el único evangelio en donde él en todo momento trata de resaltar la participación tanto de la Virgen María como de las mujeres que los acompañaban en comunidad, hace referencias continuas a ellos, o sea, venía Jesús con las mujeres que lo acompañaban. Estaba Jesús y dice, los apóstoles y las mujeres que los seguían, ¿no? Nos habla realza la actitud de esta mujer que va y lo toca para sanar de unas hemorragias que ya tenía de años. Y nosotros, pues miren, a veces para nosotros en nuestros tiempos, si no tratamos de irnos un poco a la costumbre y a conocer un poco más de cómo pensaban y actuaban los judíos, se nos pueden a veces hacer hasta como que, pues, ¿qué tanto es eso? ¿No? O sea, ¿qué tan grave era que la mujer llevara tantos años en una hemorragia, en un sangrado, ¿no? En una regla que no se le detenía, ¿no? Pero consideremos que en la cultura judía se recuerdan que hemos hablado de que la mujer dentro de la ley mosaica estaba establecido que la mujer cuando estaba en su periodo se consideraba que el sangrado era impuro, volvía impura a la mujer y entonces la mujer no tenía permiso ni de comer con su familia. Los días en que la mujer estaba en su periodo era recluida a sus habitaciones hasta que terminaba el periodo, se purificaba y entonces ya podía volver a tener una vida familiar. Ahora, si eso era con su familia, pues no podía salir a la calle, no podía menos tocar a las personas, ¿no? En este caso, consideremos qué tanto se atrevió, el valor que necesitó esa mujer, la fe que tenía en Jesús como para arriesgarse a salir de su casa con esa enfermedad que todos sabían que tenía, porque dice que ya había perdido su fortuna en tantos años de enfermedad y que nunca había sanado. Pero ella tiene una fe fuerte en Jesús, que entonces ella no le importa tomar el riesgo de salir, el riesgo de ser rechazada, porque Jesús es judío. Entonces ella no le importa, cree tanto, tanto, su fe es tan grande que ella piensa, basta con que yo toque, ni siquiera le tengo que tocar su manita, no lo tengo que abrazar, no le voy a pedir que me sane, basta con que yo toque la orilla de su manto para que yo quede sana. Vean qué fe tan grande, ¿sí? Y entonces,
Pues todo esto, el evangelista San Lucas como que lo trata de resaltar, o sea, es al mencionar que es una mujer que llevaba muchos años enferma, de que estaba enferma, que ya había perdido su fortuna y todo en eso, resalta. Y cuando Jesús, le dice, mujer, tu fe te ha salvado, te ha curado, te ha salvado, ¿no? Entonces, San Lucas siempre trata de resaltar la dignidad de la mujer. Luego dice, insiste en que el discípulo debe de hacer una oración continua. O sea, continuamente él hace alusión al hecho de que Jesús, sin importar la hora, sin importar lo que él estuviera agotado de estar atendiendo a toda la gente, él se retira a orar. Y siempre hace continuas referencias, Jesús estaba en oración, Jesús se había retirado a orar. Jesús buscaba la soledad para orar. Entonces hace una referencia continua a lo que es la oración y es una manera de decirnos indirectamente a todos los discípulos, a todos los seguidores de Dios, pues que la oración es básica e importante para nosotros. Luego en la pregunta 4, ¿cuáles son las 4 grandes etapas o periodos de la historia de la salvación? Hay 4 etapas que dicen, anuncio. En el Antiguo Testamento, la elección del pueblo de Israel con la antigua alianza, eso es lo que abarca la primera etapa del anuncio. Dice, bueno, de la historia de la salvación. La segunda etapa es la realización en los evangelios por el misterio pascual de Jesucristo. O sea, primero te aviso que eligió al pueblo de Israel y todo lo que va a pasar. Y luego la realización, cuando ya llega Jesús a darle cumplimiento a todo eso que estaba escrito. La actualización en Hechos de los Apóstoles, ahora ya te dice, bueno, ¿para qué hizo todo eso Jesús? Bueno, para que se siga actualizando hasta nuestros tiempos a través de las comunidades del sacerdocio, ¿sí? Dice aquí, en Hechos de los Apóstoles y en las epístolas de San Pablo y pastores, por medio de la iglesia, la evangelización, la celebración litúrgica y los sacramentos. Esa es la actualización. O sea que no se acabó, porque imagínense si se hubiera acabado cuando se fueron muriendo los apóstoles, pues qué pobre sería nuestra fe, ¿verdad? Pero no, porque antes de, o sea, se muere un apóstol, pero ya había dejado impuestas las manos a otras personas más conforme iba creciendo la comunidad. Se recuerdan que iban y hacían una comunidad chiquita y dejaban a alguien al frente, a alguien que reuniera los requisitos que ellos consideraban que debía de reunir esos requisitos, y entonces entre los apóstoles invocaban al Espíritu Santo, le imponían las manos a esa persona que se iba a quedar al frente de esa comunidad. ¿Qué es lo que ya nos están dejando allí? El sacerdocio, ¿verdad? O sea, la imposición de manos, porque no cualquiera era que, pues yo, porque yo quiero hablar del Señor y yo me pongo ahí al frente del grupo y yo me autonombro. No, tenía que haber una imposición de manos por parte de los apóstoles y entonces ya con eso ellos dejaban la protección del Espíritu Santo sobre esa persona que a su vez iba a proteger, a vigilar la buena enseñanza de la buena nueva en esa comunidad. Y entonces nosotros lo seguimos actualizando hasta nuestros tiempos a través de los sacramentos. La imposición de manos sacerdotal, la Eucaristía, la penitencia, todos ellos son actualizaciones continuas de los hechos de Jesús narrada en los evangelios. Y finalmente la consumación. Esa es la parte que vamos a ver también en el próximo curso, que es en el Apocalipsis con la parusía del Señor. Esto es ya todo escatológico, porque se supone que nosotros entendemos que el Apocalipsis se va a dar al final de los tiempos. ¿Y qué es la escatología? Lo que nos habla de lo que va a suceder al final de los tiempos. Bueno, pues entonces, hasta aquí la pregunta 4. La pregunta 5, ¿qué relación hay entre el plan general
o la estructura del Evangelio y los hechos, dice que los hechos de los apóstoles son continuidad de los evangelios, porque Jesús, después de su ascensión, reagrupa a sus discípulos para que reciban el Espíritu Santo y continúen su misión. O sea que Jesús ya se fue, pero su misión no queda inconclusa. Él ya su vida en la tierra con nosotros ya terminó, bueno, sin contar con el hecho de que sigue con nosotros a través de la Eucaristía. Hablando de su vida como hombre aquí con nosotros en la tierra, él ya se fue, él ya había cumplido con su misión, pero no la deja trunca, porque les dice, les voy a mandar al Espíritu Santo. Entonces, dice, ¿cuál es? Eso es lo que nos narra San Lucas en Hechos de los Apóstoles. Entonces nos dice, a ver, hasta en la clase anterior también, en clases anteriores ya comentamos que en el Antiguo Testamento siempre apareció Dios Padre, Dios Yahvé, guiando al pueblo, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, a través de los evangelios, está Jesús guiando al pueblo elegido, o por lo menos tratando de guiarlo, aquellos que lo quisieron escuchar y los que no, pues que se hicieron a un lado. Y después de que Jesús se va, o sea, ya no está con nosotros, pues no nos deja abandonados, porque entonces el que ahora está guiando o guiándonos a todos a la iglesia es el Espíritu Santo. Quiere decir que nosotros ahorita estamos viviendo los tiempos del Espíritu Santo, ¿sí? Obviamente sabemos que desde el Antiguo Testamento, en todo momento, la Trinidad siempre ha estado presente, pero como para que nosotros tengamos una concepción más clara de cómo está clasificada la participación, por así decirlo, directa de las personas de la Trinidad, pues las podemos ver de esta manera, ¿verdad? Por último, pregunta 6 nos dice, ¿cómo y dónde se sitúan las obras de San Lucas? Dice, las del Evangelio en Jerusalén y las de Hechos en Jerusalén con las primeras comunidades y Pablo que lleva la buena nueva de Jerusalén a Roma. Ya vimos en el análisis inicial de San Lucas que se recuerdan y de los otros evangelistas que casi todos están utilizando lo que es Galilea, Jerusalén, Galilea, o sea, los viajes que Jesús hace de Galilea a Jerusalén o que sale de algún lugar y se queda en Galilea una gran temporada, como que hace una estación allí y de ahí llega a Jerusalén. Entonces, vamos a ver más adelante en el Evangelio de San Juan que ¿cómo podemos decir? Por ejemplo, en algunos de los evangelios anteriores vimos que hablan de un solo viaje que hace Jesús desde Galilea a Jerusalén. Un solo viaje. En el caso de San Lucas, también, él como que deja entrever que no fue un solo viaje, que fueron varios viajes. Y esto está un tanto reafirmado por San Juan cuando analicemos el Evangelio de San Juan, que San Juan claramente él habla de que no fue una sola vez a Jerusalén. Y si nos ponemos a pensar en las costumbres judías y Jesús, que era judío y que cumplía religiosamente con las costumbres, con los rituales, ¿qué es lo que estamos mirando? Que parte de la costumbre judía es que cada año ellos tenían que ir a Jerusalén a, a ir a hacer oración en la Pascua, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si Jesús tuvo una vida pública de 3 años, quiere decir que durante esos 3 años él ha de haber hecho mínimo 3 viajes a Jerusalén, que en el último ya fue su pasión y muerte, es otra cosa, pero él seguramente que hizo más viajes. Entonces esto nos lo deja entrever ligeramente Lucas, pero digamos que lo asegura San Juan. Bueno, entonces con esto concluimos lo que sería la primera parte del Evangelio de San Lucas. Ahora nos vamos al Evangelio de San Lucas, segunda parte, pero yo creo que aquí cortamos el video
y les hago otro video en el trayecto. Yo espero que para de que 8 días les haga yo otro video, porque si no se hace muy largo. Este video ya tenemos 50 minutos y ni sentimos cómo se nos fue, ¿verdad? Bueno, pues entonces, vamos a hacer nuestra oración final y nos vemos en el próximo video para terminar la segunda parte de San Lucas, que ella es pequeñísima, ¿sí? Yo creo que en la próxima clase vamos a terminar el Evangelio de San Lucas y vamos a iniciar el de San Juan. Así que yo les voy a pedir que por favor para el próximo, dice, este es el tema 8, primera parte, ¿sí? Lo vamos a terminar la próxima clase y por favor empiecenme a leer, ¿sí? El Evangelio de San Juan, primera parte. Ahora yo les voy a hacer un comentario. No contesten el cuestionario que está en la página 113. Hay en la página 113 un cuestionario en el punto 2 que es como de 17 preguntas y atrás está una afirmación del conocimiento de 4 preguntas. ¿Por qué no los contesten? Porque ya está, muchas de las preguntas que están acá, la mayoría, ya las contestamos con los cuestionarios de los ejercicios anteriores. Entonces, la verdad, ahorita no contamos con mucho tiempo, pero ustedes contéstenlo si tienen la oportunidad, contéstenlo en su casa, con calma. A lo que me refiero es que yo no voy a explicárselos acá, aun cuando yo ya lo tenga contestado, yo no se los voy a explicar acá porque sería redundar en algo que ya vimos. Entonces, para la próxima clase sí quiero que empiecen a leer lo que es el Evangelio de San Juan, primera parte, porque la próxima clase ya vamos a empezar a ver. Aquí tienen ustedes un cuestionario en la página 120, en el punto 3. Ese es el que quiero que empiecen a contestar y nos vemos en el próximo video. Pues hacemos nuestra pequeña oración de despedida y nos vemos para el próximo video. Que entonces nos persinamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que tengan una excelente semana.